José Luis Martínez, él es director del suplemento Cultura de Laberinto para Milenio. José Luis, lamentable esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, sumamente sorpresiva, dolorosa, y sin duda México pierde a su escritor más reconocido internacionalmente, y lo pierde en el año cuando están cumpliendo 50 años de su aparición dos libros emblemáticos de Carlos Fuentes, Aura y La muerte de Artemio Cruz. Ambos aparecieron en 1962 y la conmemoración de Aura tuvo una nueva edición ilustrada por el maestro Vicente Rosso, otro de los grandes protagonistas de la cultura mexicana. Hace muy poco tiempo yo tuve oportunidad de conversar varias veces con Carlos Fuentes, de escucharlo en el homenaje que se hizo por el centenario de Fernando Benítez, y realmente lo veía en espléndida forma, elegante como siempre, amable, atento, inteligente, y bueno, esta noticia desarma absolutamente cualquier expectativa que yo hubiera podido tener sobre el estado de salud del maestro. Claro, José Luis, esto que nos consterna a todos, que aún no se saben las causas de su fallecimiento, pero como tú dices, deja un hueco muy grande, un destacadísimo escritor, ensayista, novelista y multipremiado, Carlos Fuentes, que pues como bien comentas, dos de sus obras más importantes, 50 años ya se cumplen, Aura y La muerte de Artemio Cruz. ¿Cómo defines tú la visión de este destacadísimo escritor? ¿Cómo lo puedes calificar? ¿Qué destacarías de su forma de expresarse y la visión que tenía de nuestro país y de la sociedad? Carlos Monsiváis decía que Carlos Fuentes provocaba muchas anécdotas por una simple y sencilla razón, que nunca se cansaba. Carlos Fuentes era capaz de fatigar lo mismo la prensa internacional, la mexicana, los libros de reciente aparición, sus relecturas de Dickens, por ejemplo, y al mismo tiempo vivir una vida social muy activa. Sus relaciones con escritores de todo el mundo se hicieron evidentes cuando cumplió 80 años, por ejemplo, en el homenaje que le dedicó la revista Nexos. Y bueno, desde mi punto de vista, era un referente de México en el mundo. Carlos Fuentes era un representante, un embajador de la cultura mexicana, y creo que el golpe ha sido demoledor. Su mirada era sumamente crítica, reconocía sus errores, sabía que en ocasiones se había equivocado, pero sobre todo del tiempo actual tenía una mirada nada optimista. Decía, por ejemplo, que los problemas eran muy grandes y los candidatos a la presidencia de la República muy pequeños. En los últimos tiempos sus críticas fueron muy severas, dirigidas contra Enrique Peña Nieto, pero no dejaba de señalar los errores de los demás candidatos. Al mismo tiempo, tenía una vocación de generosidad absolutamente invaluable. Decía que le gustaba leer y rodearse de jóvenes porque así evitaba envejecer. Decía que nunca dejaba de trabajar, que el día que dejaba de trabajar, y lo cito textualmente, se sentía un huevón miserable. Carlos Fuentes es, sin duda, una inteligencia irreemplazable, no solamente en México, sino para la cultura de nuestro tiempo. Deja una obra abundante en la que habría que fijar la mirada, una obra, como bien dices, que abarca el ensayo, que abarca la reflexión política, la novela,
el teatro, era al mismo tiempo un hombre capaz de disfrutar plenamente la vida. Él se repuso para seguir viviendo al lado de su esposa Silvia Lemus de la muerte de sus 2 hijos, de Carlos y Natasha Fuentes, en un ejemplo de entereza muy difícil de superar. Yo, la última vez que lo vi en su casa en San Jerónimo, me decía que para él lo importante era seguir avanzando en la vida, no detenerse, no mirar al pasado, no llenarse de nostalgia y telarañas de quien vive de sus recuerdos, sino pensar siempre en el presente y en el futuro, que era la única manera de seguir viviendo. Y creo que ese ejemplo de Carlos Fuentes perdura, está ahí vivo, nunca dejó de trabajar. La noticia de su muerte me sorprendió. Yo estaba en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuando me enteré. Y bueno, pues creo que esta noticia en este momento ya corre por el mundo, porque así de importante era Carlos Fuentes, un excepcional cronista también de la vida literaria, y bueno, tenía un gran orgullo también, que lo leían los jóvenes. Decía, algo que me gusta es que en mis presentaciones por lo general acude gente joven, y eso me sorprende porque libros publicados hace tanto tiempo, como en el caso de Auda, encuentran nuevos lectores. Yo creo que en este momento van a existir las más diversas opiniones, los más diversos comentarios, las valoraciones sobre la obra de Carlos Fuentes, pero sería muy mezquino no reconocerle su compromiso profundo con México, su amor por este país, y sobre todo, quienes vivimos en la Ciudad de México, sabemos que él hizo de la Ciudad de México un personaje literario. La Ciudad de México se vuelve literatura gracias a la novela La región más transparente del aire, y provoca el reconocimiento unánime, cartas de por ejemplo, de Julio Cortázar, cartas de las más diversas personalidades sorprendidas de ese personaje que es la ciudad en la historia de Carlos Fuentes. Claro. José Luis, gracias de verdad por tus impresiones al conocer esta triste, lamentable noticia del fallecimiento de Carlos Fuentes. Gracias por tu tiempo, José Luis Martínez, director